Bien, buenas tardes chicos. Vamos a empezar con la clase. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Flores Catiri Royler, perteneciente a la promoción número 28 y actualmente en el noveno ciclo. El día de hoy vamos a ver un tema denominado equilibrio ácido-base, un tema muy importante en la bioquímica, que tiene mucho que ver en cuanto a la clínica, principalmente porque a veces es muy difícil manejar un trastorno del equilibrio ácido-base. Pero en esta ocasión vamos a ver todos los mecanismos fisiológicos nada más, lo bioquímico, lo importante que tienen que saber para que posteriormente ya cuando lleven clínicas puedan entender las alteraciones que se producen. Vamos a empezar entonces con un poco de las generalidades. Diariamente en el cuerpo ingresan ácidos y bases mediante la dieta o mediante el propio metabolismo celular del cuerpo. Ingresan concentraciones de ácidos y bases. Estas concentraciones tienden a desviar un poco la concentración de los iones hidrógeno. Varía un poco, sin embargo el pH del plasma sanguíneo no varía. Entonces, esto quiere decir que existen sistemas de regulación eficaces en el cuerpo que mantienen el pH en un estado fisiológico, o sea de 7.4. Estos sistemas de regulación son principalmente tres: los sistemas buffers, tanto extracelulares como intracelulares, la regulación pulmonar y la regulación renal. ¿Quién es la primera línea de defensa? Los sistemas buffers. La segunda línea de defensa, la regulación pulmonar, y la tercera línea de defensa, la regulación renal. ¿Quién es la mejor? La regulación renal, pero es la más lenta. ¿Quién es la más rápida? Los sistemas buffers, extracelulares e intracelulares. Entonces, la concentración de los iones hidrógenos es 40 nanomol o 40 nanomolar. Si nosotros aplicamos el pH a esta concentración de los iones hidrógenos, porque nosotros sabemos que el pH se define matemáticamente como el logaritmo negativo de la concentración de los iones hidrógenos. Si aplicamos el pH, entonces nos va a resultar 7.4. Ese es el pH de la sangre arterial. Como te había mencionado anteriormente, existe una pequeña variación de estos iones hidrógenos. Entonces el pH varía más o menos de 7.36 a 7.44, o en algunas bibliografías dicen de 7.35 a 7.45. ¿Ya? Pero lo ideal es 7.4. El pH de la sangre venosa es un poco menor, de 7.38. El pH intracelular es aún mucho menor, 4.5 a 7.4. Y el rango de pH que es compatible con la vida es 6.8 a 7.8. ¿No? Porque la concentración de estos iones hidrógeno es muy importante, porque gracias a esta concentración que mantiene al pH ideal en 7.4, pues a este pH se van a dar mucho de las reacciones bioquímicas en el cuerpo. Incluso sirve para mantener la estructura de las proteínas y sirve también para la oxigenación de los tejidos. Entonces no puede variar demasiado, tiene que estar en promedio 7.4. Y para eso existen los mecanismos de regulación en el cuerpo, ¿no? Los que van a mantener el pH en 7.4. Ahora, tienen que saber algunos valores, ¿ya? De los electrolitos séricos, porque estos valores te van a ayudar más adelante cuando ya resuelvas casos clínicos o cuando te tengas que enfrentar a un caso clínico. El saber ya los valores te va a ayudar mucho. Entonces, tienes que saber que el pH es 7.4, el bicarbonato en una concentración de 22 a 26 milimol por litro, el cloro de 96 a 106, potasio de 3.5 a 5, el sodio de 136 a 145 y la presión del oxígeno en promedio 95 milímetros de mercurio y la presión parcial del CO2 en promedio 40 milímetros de mercurio. Estos valores tienes que aprenderte. Ahora, ¿qué es un ácido? Un ácido es una sustancia capaz de ceder un protón y una base es una sustancia capaz de aceptar un protón. Pero en clínica, un ácido es llamado anión y una base es llamado catión. Desde el punto de bioquímica eso está mal, ¿no? Pero en la clínica se les llama así. Entonces existen muchos aniones en la sangre, ya que van a mantener su carga negativa en un amplio límite de pH. Por más que varíe el pH, igual mantienen su carga negativa. Entonces a eso se les denomina ácidos fijos.
Ahora, hay otros aniones o otros ácidos que derivan de la disociación de electrolitos débiles. Entonces, estos aniones que derivan de la disociación de electrolitos débiles constituyen los sistemas buffers. Ahí está el bicarbonato, está el fosfato, incluso están las proteínas también. Y una base es de la misma manera. Las bases que mantienen su carga positiva dentro de amplios límites de pH se llaman bases fijas. Entonces, ¿cómo es la bioquímica del equilibrio ácido-base? Como te había mencionado, diariamente, por el metabolismo celular, ¿no?, se van a metabolizar hidratos de carbono, proteínas, lípidos, ¿no?, que estos pues van a provenir de la dieta. En otras palabras, está ingresando iones hidrógeno. Mediante la respiración celular, ¿no?, para el metabolismo de estos componentes, se van a producir CO2. El CO2 es un ácido volátil, pero no solamente se va a producir CO2, sino que también se van a producir ácidos no volátiles, principalmente que provienen del metabolismo de las proteínas, ¿no? Por ejemplo, el metabolismo de los aminoácidos azufrados, la metionina, la cisteína. Entonces, todo el CO2 que se forma por el metabolismo celular es eliminado mediante la ventilación pulmonar, o sea, por los pulmones, mediante lo que es la expiración. Y los ácidos no volátiles no se pueden eliminar por los pulmones. Entonces, ¿quién lo va a eliminar? Los riñones, ¿ya? Los riñones lo van a eliminar. Entonces, todos los nutrientes que ingresan a nivel del intestino se metaboliza, se da la respiración celular, se metaboliza, y a nivel de tejido se va a formar el CO2. Se forma el CO2 a nivel de los tejidos y esta se va a ir a los pulmones y lo eliminamos. Pero los ácidos no volátiles no se puede eliminar por el pulmón. Entonces se tienen que eliminar vía renal. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta eso. Entonces, como saben, se genera CO2, ¿no?, por el metabolismo celular. Y pues esto proviene de la respiración celular, ¿no?, los procesos que ya nos han enseñado en la etapa preuniversitaria. La glucólisis, que se da en el citosol, entonces va a producir ATP y también va a producir pues, el piruvato, ¿no?, que luego va a ingresar a la mitocondria para hacer lo que es el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico o ácidos tricarboxílicos, en la cual se va a generar pues, el ATP y también los productos como el CO2 y las moléculas de agua. Entonces aquí está el CO2, ¿no?, que se genera del metabolismo celular en los tejidos, el CO2. Este CO2 que se forma por la respiración celular sale al intersticio y luego pasa al plasma sanguíneo. Este CO2 es transportado de tres maneras. ¿A dónde tiene que llegar este CO2? A los pulmones, ¿no?, para eliminarlo. Pero ¿cómo se va a transportar? Se transporta de tres maneras. Una pequeña porción de este CO2 se transporta disuelta en el plasma de manera libre. La otra parte del CO2 se va unido a la hemoglobina y esto es llamado la carbaminohemoglobina. Y una parte, la mayor parte, el mayor porcentaje de CO2 se va en forma de bicarbonato. Entonces son tres formas en las que se va a transportar el CO2 hacia los alvéolos pulmonares para poder eliminarlos. ¿Ya? Entonces, esta es una reacción muy importante. Cuando el CO2 sale al plasma o cuando ingresa al eritrocito, se hidrata, reacciona con una molécula de agua, se forma el ácido carbónico y este ácido carbónico se disocia en un ion hidrógeno y en un bicarbonato. Esta reacción es muy importante porque te va a ayudar a entender tanto la regulación pulmonar y la regulación renal. Entonces, si hay un cambio de pH, que es lo mismo decir que hay una variación de los iones hidrógeno, entonces, ¿quiénes van a actuar? Los mecanismos reguladores. Buffers, la regulación pulmonar y la regulación renal. A ver, ¿por qué sale esto? Alejandro, ¿están viendo la pantalla?
No, Royler. ¿Desde qué diapo más o menos? Porque me ha salido que otra persona está presentando también. Más o menos desde qué diapo, desde ahí. No se ve aún la pantalla, Royler. Ahí. Ahí se ve. Ya, ahí está bien, desde la diapo anterior. Desde ahí. Sí, ahora sí se ve la pantalla. Ya, chévere, chévere, chévere. Ajá, desde esa diapo. Ya. Entonces, como les había estado mencionando, el CO2 de los que les estoy hablando se produce, ¿no?, a través del metabolismo celular, como les he dicho, en los tejidos. Entonces, esto se va a dar a través de la respiración celular por los procesos bioquímicos que ya nos han enseñado en la etapa preuniversitaria. La glucólisis, que se da en el citosol, en la cual se produce también ATP y piruvato. El piruvato que entra a la mitocondria y ahí es donde se va a dar el ciclo de Krebs, ¿no? A partir de este proceso de ciclo de Krebs se va a generar los ATP, se generan en las moléculas de agua y se genera también el CO2. Entonces, todo el CO2 que generan las células de los tejidos tienen que ser transportado a los pulmones para que sea eliminado. Este CO2 es transportado de tres maneras. ¿Ya? De tres maneras. Una forma es transportada disuelta en plasma, una pequeña porción es transportada en plasma de forma libre. La otra porción, un poco mayor, es transportada unido a la hemoglobina, lo que se denomina carbaminohemoglobina, y la mayor parte es transportada en forma de bicarbonato. La mayor porción es en forma de bicarbonato. Entonces son tres formas cómo se puede transportar el CO2. Ahora, cuando el CO2 ingresa al eritrocito, se va a hidratar con una molécula de agua y se va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia formando un ion hidrógeno y un ion bicarbonato. Esta reacción tienen que aprenderlo porque es muy importante para que te ayude a comprender la regulación renal y la regulación pulmonar. Entonces, si hay una variación del pH, que es lo mismo decir que hay una variación de los iones hidrógeno, ya sea adición, ya sea una remoción, entonces, ¿quiénes van a actuar ahí? Los sistemas buffers. De manera inmediata, los buffers extracelulares e intracelulares, de minutos a horas, la regulación pulmonar y en días, la regulación renal. Pero la regulación renal es la más eficaz. Entonces, son tres mecanismos compensatorios. Los buffers, entonces. Buffers extracelulares e intracelulares. Los buffers extracelulares constituyen la primera línea de defensa que va a titular o va a neutralizar con rapidez la añadidura de ácidos o bases. ¿Quiénes están ahí? El buffer bicarbonato ácido carbónico. Es el buffer más importante extracelular. Y también hay proteínas, también hay fosfatos, pero su concentración es menor, por lo tanto, no tiene una mayor importancia a nivel extracelular. ¿Dónde son importantes las proteínas y los fosfatos? Intracelularmente. Y ahí está también otra proteína muy importante, que es la hemoglobina, que también tiene una capacidad de poder tamponar iones hidrógeno. Entonces, está el bicarbonato a nivel del fluido intersticial, o sea, del líquido extracelular, que es muy bueno para la acidosis metabólica, o sea, para compensar los ácidos. Está en la sangre, encontramos bicarbonato también, encontramos la hemoglobina, que es muy importante, y en el fluido intracelular encontramos las proteínas y encontramos los fosfatos. ¿Ya? Los fosfatos. A nivel urinario, o sea, a nivel de la orina, también hay buffers. Está, por ejemplo, el fosfato, está el ion amonio. Son los dos buffers importantes de la orina. Existe también el urato, el cistrato, pero esos tienen menor cantidad, por lo tanto no tienen mayor importancia. A nivel del hueso,
También existe un buffer llamado carbonato de calcio, pero el hueso actúa generalmente cuando hay una acidosis metabólica crónica, o sea, de manera prolongada. Entonces el hueso va a empezar a soltar carbonato de calcio para tratar de compensar toda la cantidad de iones hidrógeno que va a haber a nivel sanguíneo. Eso es con respecto a los sistemas buffers. Entonces vamos a ver un poco de sus características de cada uno de ellos. Tenemos el más importante a nivel extracelular, el buffer bicarbonato ácido carbónico. Un buffer es una sustancia que está compuesto por un ácido débil y su base conjugada. ¿Ya? Recuerden, un buffer es una sustancia que está compuesto por un ácido débil y su base conjugada. En este caso, el ácido débil es el ácido carbónico y la base conjugada es el bicarbonato. ¿Cuál es la importancia que tiene este buffer bicarbonato ácido carbónico? Que cada uno de sus componentes puede ser regulado de manera independiente por diferentes órganos. Por ejemplo, el bicarbonato, ¿quién lo va a regular? Los riñones. El ácido carbónico, ¿quién lo va a regular? El pulmón. ¿Ya? Entonces, todo el que se produce, ¿no? A nivel de los tejidos, del metabolismo tisular, entonces te había mencionado que al entrar al eritrocito se hidrata, se forma ácido carbónico y luego se disocia en bicarbonato un ion hidrógeno. Eso es con respecto al CO2, pero te dije que no solamente se formaba ácido volátil, que es el CO2, sino también ácidos no volátiles. ¿Ya? Ácidos no volátiles que en promedio se forman en un 50 a 100 mil equivalentes de la concentración de iones hidrógeno proveniente de los ácidos no volátiles. ¿Quién lo va a eliminar esto? El riñón. ¿Ya? Se va a eliminar el riñón. ¿Ya? Entonces, toda esta cantidad de iones hidrógeno que se tiene que eliminar por el riñón no se van a eliminar así de forma libre. Tienen que estar unidos a sistemas buffers. ¿Quiénes son los dos buffers más importantes de la orina? Fosfato y el ion amonio. ¿Ya? Y el ion amonio. Los buffers, las proteínas son buffers importantes a nivel intracelular. Y bueno, esta imagen más que nada para mencionarles que las proteínas adquieren su capacidad de tamponar gracias a un aminoácido llamado la histidina. ¿Ya? Y específicamente la histidina, dentro de lo que es su composición molecular, gracias al núcleo imidazol, es que la histidina le otorga la capacidad de poder tamponar a una proteína, es decir, de poder recibir un ion hidrógeno. El buffer fosfato es un amortiguador muy eficaz de ácidos, pero a nivel sanguíneo es bajo, por lo tanto su capacidad es baja. ¿No? En cambio, a nivel intracelular su concentración es alta, por eso tiene gran capacidad de poder tamponar. Ahora, el fosfato es un ácido triprótico, es decir, que se puede disociar en agua hasta 3 veces, como lo están viendo aquí. ¿Ya? Pero ¿qué forma es la que se encuentra generalmente a nivel de la orina o a nivel intracelular? La segunda forma, porque la segunda forma, su pK es de 6.8, ¿no? Ve que está muy cercano a lo fisiológico, que es 7.4, entonces se encuentran de esta forma, tanto a nivel fosfato dihidratado y fosfato monohidratado. En esa forma se encuentra a nivel de la orina y también intracelularmente. Ahora, vamos con el buffer hemoglobina. El buffer hemoglobina, que es muy importante, tanto en su forma desoxigenada como en su forma oxigenada. Entonces, todo parte del metabolismo, ¿no? Como te vengo mencionando, se forma el CO2. Te mencioné que se transportaba de 3 formas, ¿no? Una pequeña cantidad disuelta en plasma, una porción mayor unida a la hemoglobina, que es la carbaminohemoglobina, y una mayor parte en forma de bicarbonato. Entonces, la que va disuelta en plasma, ya está. Ahora, la que va unida a la hemoglobina, este CO2 se une a los aminoterminales de las cadenas de la hemoglobina, y es así como se transporta, es como se forma la carbaminohemoglobina. Ahora, la mayor parte en forma de bicarbonato. El CO2
entra al eritrocito, se hidrata, se forma el ácido carbónico por una enzima llamada anhidrasa carbónica y luego se disocia en un ion hidrógeno y bicarbonato. ¿Quién va a recibir este ion hidrógeno que se ha formado? La hemoglobina. Ahí está, la hemoglobina entonces actuando como un tampón. Esta va a recibir el ion hidrógeno que se ha formado. ¿Ya? Ahora el bicarbonato, como se va a seguir formando bicarbonato, esto va a hacer que el bicarbonato salga al plasma a través de una proteína, ¿no?, de un antiporter llamado la proteína banda 3. O sea, sale una molécula de bicarbonato, ingresa una molécula de cloro. ¿Ya? Entonces todo este bicarbonato, el CO2 disuelto, la carbaminohemoglobina tienen que ir ¿hacia dónde? Los pulmones, ¿no? Entonces llegan a nivel de lo que es los capilares pulmonares y ahí va a llegar pues el eritrocito, ¿no? La hemoglobina, ¿no? ¿Recuerdas que había recibido el ion hidrógeno? Ahí está, la hemoglobina es oxigenada con su ion hidrógeno. Entonces, a nivel pulmonar, va a haber una alta tensión de oxígeno. Entonces, esta alta tensión de oxígeno va a hacer que los eritrocitos o la hemoglobina tenga que oxigenarse. Entonces, la carbaminohemoglobina que estaba con su CO2 suelta el CO2 y se oxigena. Esta hemoglobina que está unida al ion hidrógeno suelta el ion hidrógeno y empieza a oxigenarse y se forma oxihemoglobina. Ahora, ¿quién va a recibir ese ion hidrógeno que soltó la hemoglobina? El bicarbonato que estaba viniendo desde los tejidos a nivel sanguíneo. ¿Cómo va a ingresar? A través de la misma proteína antiporter, la proteína banda 3. Ingresa un bicarbonato y sale una molécula de cloro. Entonces, este bicarbonato va a tamponar este ion hidrógeno. ¿Qué se va a formar? Ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en agua y una molécula de CO2 y este CO2 pasa a los alveolos y se elimina mediante la ventilación pulmonar. Entonces, estás viendo cómo entonces la hemoglobina está tamponando a nivel de tejido, tanto a nivel de los capilares alveolares. Bueno, esta imagen es más que nada para mencionarte que como te había mencionado, la proteína banda 3, el antiporte, ¿no?, cuando salía a nivel de tejido el bicarbonato, entraba una molécula de cloro. Pero a nivel del capilar alveolar, ingresa un bicarbonato y sale un cloro. Entonces es como que el eritrocito a nivel de tejido va a ganar cloro. Y el eritrocito a nivel pulmonar como que va a perder cloro. Entonces el eritrocito a nivel pulmonar tiene un poco de menor concentración de cloro. Entonces va a haber en sí un ciclo de cloro, ¿no? Entonces ese ciclo de cloro se conoce como fenómeno de Sanz-Hamburger. En otras palabras, este fenómeno más que nada me va a explicar que la mejor forma de transportar el CO2 es en forma de bicarbonato, como ya lo están viendo. Entonces, los datos adicionales de la hemoglobina. La hemoglobina va a tener una curva de disociación, ¿ya? Y uno de los efectos bien conocidos en cuanto a la hemoglobina es el efecto Bohr. El efecto Bohr, en simples palabras, va a ser la influencia que tiene la concentración del CO2 y el pH en cuanto a la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Cuando hay un aumento de la presión del CO2 o hay una disminución del pH, entonces la curva se desplaza hacia abajo y hacia la derecha. Esto hace que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno y eso es muy bueno, pero hasta cierto punto, o sea, en estado fisiológico. Por ejemplo, si haces ejercicio, lo que va a ocasionar es pues, que va a haber mayor metabolismo celular. Entonces los tejidos van a necesitar más oxígeno. Por lo tanto, como hay mayor metabolismo celular, se produce mayor CO2. Se disminuye el pH y los eritrocitos que están oxigenados
la hemoglobina oxigenada a nivel del tejido empiezan a soltarse oxígeno. Entonces eso es bueno hasta cierto punto fisiológico. Pero ¿qué pasaría si el paciente tiene un trastorno, una alteración del equilibrio ácido-base? ¿No? O sea, va a adquirir iones hidrógeno, hidrógeno y va a seguir adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo. O sea, se sale de lo fisiológico. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Que la hemoglobina siga soltando el oxígeno, pero a nivel pulmonar, cuando se tenga que oxigenar, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque la disminución del pH y la alta concentración de CO2 va a mantener al oxígeno en su estado tenso. Va a mantener en su estado tenso. O sea, cuando hay un pH, o sea, un menor de lo normal, hay una acidosis, la hemoglobina está en estado tenso. Entonces, prácticamente, la hemoglobina no va a poder unirse con lo que es el oxígeno, va a perder afinidad. Entonces, por eso que la acidosis incluso es un componente de la tríada de la muerte, ¿no? Está la acidosis, está la hipotermia, está la coagulopatía, la tríada de la muerte. Ahora, hay una relación en cuanto a la hemoglobina y el monóxido de carbono. Por ejemplo, en un incendio, ¿no? O te intoxicas o no inhalas gran cantidad de monóxido de carbono, hay algo curioso con la hemoglobina. La hemoglobina tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno, ¿ya? Entonces prefiere lo tóxico que lo bueno. Entonces el monóxido de carbono, cuando ingresa a la sangre, la hemoglobina lo prefiere a él, entonces empieza a liberar el oxígeno, o sea, empieza a desplazar el oxígeno. Como saben, la hemoglobina pues, carga 4 moléculas de oxígeno, ¿no? Desplaza una molécula y se une ahí, ¿no? Y esta unión hace que el oxígeno, que la hemoglobina no pueda soltar los 3 restantes, ¿ya? No pueda soltar los 3 restantes. Entonces es así que el monóxido de carbono se une 250 veces, de 200 a 250 veces más fuerte, o sea, más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, ¿cómo corrijo esta intoxicación por monóxido de carbono? Tengo que darle una oxigenoterapia hiperbárica, es decir, tengo que administrarle oxígeno a alto flujo a una máxima concentración de un 100% para que esta concentración de oxígeno elevada desplace al monóxido de carbono, ¿no? Como saben, pues la atmósfera contiene oxígeno más o menos el 21% y nitrógeno el 79%. Entonces tengo que elevar ese porcentaje de oxígeno, un 100%, para desplazar ese CO2 y así pueda volver pues, ¿no? a oxigenarse y poder corregir la hipoxia tisular. Entonces vamos con la regulación pulmonar. La regulación pulmonar, la segunda línea de defensa, y va a actuar más o menos minutos hasta máxima compensación las 12 o las 24 horas. Entonces la cantidad de CO2 que está disuelto en la sangre es más o menos 1.2 mol por litro. Esto es correspondiente a una presión parcial del CO2 de 40 milímetros de mercurio. Esta presión del CO2 va a estar determinado, va a variar por dos factores, por la velocidad de formación del CO2 y por la ventilación pulmonar, ¿ya? Entonces, si hay mayor velocidad de formación de CO2, entonces probablemente la presión del CO2 también aumente. Si hay disminución de la velocidad, también disminuye. Pero normalmente, fisiológicamente, pues la velocidad de formación del CO2 es casi constante. Entonces, el único factor que va a variar la presión del CO2, ¿quién es? La ventilación pulmonar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo la ventilación pulmonar puede variar la presión del CO2 y, en otras palabras, también va a variar el pH o la concentración de los iones hidrógeno. Entonces, cuando hay un aumento de la ventilación pulmonar, entonces, es decir, el paciente aumenta su frecuencia respiratoria, va a eliminar mayor cantidad de CO2. Entonces, por lo tanto, CO2 a nivel sanguíneo disminuye, ¿no? Esto es lo mismo decir que disminuye la concentración de ion hidrógeno.
mira la relación, la ecuación que te dije. CO2 se hidrata, ácido carbónico, se disocia en ion hidrógeno y bicarbonato. Entonces, si baja el CO2, ¿qué va a bajar? El ácido carbónico. ¿Y qué va a bajar? Los iones hidrógeno. Ahí está. Y una disminución del ion hidrógeno es lo mismo que decir un aumento del pH, porque están inversamente proporcional. Entonces va a haber un aumento del pH. Entonces, ¿en qué estado estamos cuando hay un aumento del pH? Una alcalosis, ¿no? Estamos en una alcalosis. ¿Pero qué va a ser? ¿Metabólica o respiratoria? ¿Dónde está el problema? A nivel pulmonar. Por ejemplo, si el paciente viene por una neumonía, va a aumentar la ventilación. Entonces, una alcalosis respiratoria. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si el paciente tiene enfisema pulmonar. Entonces, el enfisema pulmonar va a hacer una disminución de la ventilación. Va a disminuir la frecuencia respiratoria. No va a eliminar la cantidad de CO2 que debe de eliminar. Se está quedando en la sangre. Entonces, está aumentando la concentración de CO2, que es lo mismo decir que está aumentando los iones hidrógeno, que es lo mismo decir que está disminuyendo el pH, o sea, está entrando en un estado de acidosis. Pero ¿dónde está el problema? A nivel pulmonar, o sea, es una acidosis respiratoria. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el pulmón está sano? ¿Ya? Por ejemplo, vas a ganar iones hidrógenos pero de forma externa. Por ejemplo, intoxicación por alcohol. Te intoxicas con alcohol, te metes una tremenda borrachera. Ganas gran cantidad de iones hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a aumentar el CO2 o no? ¿Va a disminuir el pH o no? ¿Qué es lo que va a hacer el pulmón? Si hay mayor cantidad de CO2 en la sangre, tiene que eliminarlo. Entonces vas a aumentar tu frecuencia respiratoria. Es decir, va a haber una hiperventilación. ¿Ya? Va a haber una hiperventilación. ¿Ya? Entonces, cuando te intoxicas por alcohol, ¿no? Al haber un aumento de este ion hidrógeno y disminuye el pH, estás en acidosis, pero el pulmón está sano. Entonces, ¿qué es? Metabólico. ¿Ya? Metabólico. Ahora, lo contrario, por ejemplo, si tienes vómitos, ¿no? Vómitos severos, vas a perder ácidos. En otras palabras, vas a perder iones hidrógeno. Vas a perder CO2. Entonces, si pierdes CO2, ¿qué hace el pulmón? Tiene que retener el CO2. Entonces, ¿cómo lo retiene? Hipoventilando, ¿ya? Hipoventilando. Entonces, si disminuye la concentración de ion hidrógeno, aumenta el pH, ¿no? Estamos en una alcalosis. Pero el pulmón está sano. Entonces, ¿qué es? Alcalosis metabólica. Así es la forma en cómo regula el pulmón. Entonces, bueno, aquí esos dos gráficos, para que vean más o menos de lo que les he hablado, en la relación que hay en cuanto a la ventilación pulmonar, cómo el cambio de la ventilación pulmonar cambia el pH en los líquidos corporales. Y cómo aquí, pues esto sería cuando pues hay un problema pulmonar, ¿no? Y aquí sería cuando hay un problema metabólico. Esto es al revés, cómo el cambio de pH va a afectar a la ventilación pulmonar. Entonces, la eficacia de la regulación pulmonar, como les había mencionado, es más o menos de 3 a 12 minutos. La compensación máxima a las 24 horas. La potencia que tiene la regulación pulmonar va a ser el doble de los reguladores químicos, o sea, de los amortiguadores químicos. Tiene mayor eficacia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la regulación renal? La regulación renal, ¿de qué se encargaba? De poder eliminar los ácidos no volátiles, ¿no? Porque el CO2, pulmón. Los ácidos no volátiles, que en promedio era 50, 100 mil equivalentes, ya en promedio van a ponerle 80 mil equivalentes, ¿ya? De iones hidrógeno que se va a producir diariamente. Toda esta concentración tiene que ser eliminada por el riñón, ¿ya? No te olvides de la ecuación. Entonces, los riñones regulan la concentración de estos iones hidrógenos en el líquido extracelular mediante 3 procesos, 3 mecanismos. Reabsorción de bicarbonato, acidificación de la orina
y producción de los iones amonio. 3 procesos. Estos 3 procesos están asociados a un mecanismo de secreción de ion hidrógeno. Estos 3 procesos involucran secreción de ion hidrógeno por las células tubulares renales, ¿ya? Entonces, vamos con el primer proceso. Reabsorción de bicarbonato. Diariamente se va a filtrar 4.320 miliequivalentes de bicarbonato en el glomérulo renal. ¿Cómo obtengo este número? Multiplicando la tasa de filtración glomerular, 180 litros por día, multiplicado por la concentración de bicarbonato en plasma, que es 24. Multiplícalo y te va a dar ese valor. Entonces, a nivel del túbulo proximal se va a absorber la mayor parte, ¿ya? Un 85% se absorbe a nivel del túbulo proximal. Un 10, un 15% se absorbe a nivel de lo que es el extremo ascendente grueso del asa de Henle y el 5% a nivel de lo que es la parte final del túbulo distal y el túbulo colector, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se da la reabsorción de bicarbonato. A nivel del túbulo proximal, entonces, se da la mayor parte, ¿no? El 85%. Luego la otra parte a nivel de lo que es el extremo ascendente del grueso del asa de Henle y lo final a nivel de lo que es túbulo distal y túbulo colector. Entonces vamos con la parte del túbulo proximal. En el glomérulo renal ya se van a filtrar entonces muchas moléculas, bueno, muchos electrolitos. Pero en este caso hablamos de bicarbonato y también vamos a hablar que se filtra el sodio. Ahora, aquí está la célula tubular proximal. Ya. En su membrana apical, en su membrana luminal hay una bombita, la bombita sodio-hidrógeno. A nivel de su membrana vasolateral hay una bomba llamada el sodio-potasio ATPase. Este contratransporte va a dar la energía a esta bombita. O sea, este flujo que sale de sodio hacia el plasma va a hacer que tenga que ingresar este sodio, que sea filtrado a través de esta bombita. Entonces ingresa el sodio y sale un ion hidrógeno de la célula. Entonces, aquí estoy haciendo una secreción del ion hidrógeno que te había mencionado anteriormente, que los 3 procesos están asociados ¿a qué? A una secreción del ion hidrógeno. Y aquí lo estás viendo, se secretó entonces un ion hidrógeno. ¿Para qué se secreta este ion hidrógeno? Para que pueda reaccionar con el bicarbonato y así formar el ácido carbónico y luego disociarse en agua y CO2. Y el CO2 difunde fácilmente a la célula. ¿Por qué no pasa de frente y tiene que todavía formarse ácido carbónico y luego disociarse? Porque el bicarbonato no puede difundir a través de la membrana apical de la célula. Es por eso que tiene que formar ácido carbónico y luego disociarse a CO2 y agua. El CO2 sí, pues es un gas que difunde fácilmente a través de las membranas celulares. Entonces, entró el CO2 y se hidrata nuevamente. Se forma ácido carbónico, se disocia nuevamente en un ion hidrógeno y en un bicarbonato. Aquí está el ion hidrógeno nuevamente para que continúe el ciclo. Y el bicarbonato ahora tiene que salir hacia el intersticio. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la bombita sodio-bicarbonato. Ya sale en un cotransporte y luego pasa lo que es al capilar peritubular, se va al plasma. Entonces, en otras palabras, se reabsorbió de forma indirecta, ¿no? O sea, aquí había una molécula de bicarbonato y aquí se formó otra. Entonces, indirectamente se ha formado o ha pasado, ¿no? Y esta pues se ha ido allá al plasma. Ahora, de la misma manera, como les he explicado, se va a dar a nivel de lo que es el extremo ascendente grueso del asa de Henle. A nivel del túbulo distal, donde se reabsorbe la menor cantidad, vale la pena mencionarlo, porque aquí hay dos celulitas, unas células muy particulares, llamadas las células intercaladas tipo A y las células intercaladas tipo B. Entonces, la célula intercalada tipo A va a actuar generalmente cuando pues, hay una gran cantidad de ácidos en la sangre. Entonces, como fisiológicamente
estamos viendo que se tienen que eliminar la concentración de iones hidrógeno que se producen diariamente. Entonces, tenemos que mencionar a las células intercaladas tipo A. O sea, cómo ellas van a reabsorber el bicarbonato. Entonces, para que tengas más o menos una idea, ya hemos visto la parte de lo que es el túbulo proximal. Ya lo mismo ocurre en el extremo ascendente. Ahora estamos a nivel del túbulo distal. Entonces el bicarbonato se reabsorbió aquí. Quedó una pequeña cantidad. Se reabsorbió aquí también. Ahora quedó una cantidad que llegó a nivel del túbulo distal donde están estas células. Entonces aquí está el bicarbonato. Ya, que llegó. Ahora, esta célula intercalada tipo A, en su membrana luminal tiene esta bombita. La bombita de potasio hidrógeno. Que tiene una bombita ATPase y una bombita de hidrógeno ATPase. Y en su membrana vasolateral tiene una bombita de bicarbonato cloro. Entonces el bicarbonato que llegó tiene que ser tamponado, ¿no? ¿Y cómo lo tampona? La bombita hidrógeno ATPasa secreta un ion hidrógeno. Ya, ahí está. Secreta un ion hidrógeno. Entonces estás viendo que el proceso de reabsorción de bicarbonato, ya sea digamos a túbulo proximal o ya sea a nivel del túbulo distal, sigue, ¿no? Asociado a una secreción de ion hidrógeno. Entonces ahí está. ¿Para qué secreta? Para que haga el mismo proceso que se dio en la célula tubular proximal. Mira, se forma ácido carbónico, se disocia, luego entra la célula en forma de CO2, nuevamente se hidrata, nuevamente se disocia y para que continúe el ciclo, ¿no? Y el bicarbonato que se formó sale al intersticio a través de la bombita bicarbonato cloro y pasa al plasma. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que existe un exceso de bases, por ejemplo, ¿no? Entonces, en exceso de bases ya actuaría la célula intercalada tipo B. ¿Ya? La célula intercalada tipo B. Porque la célula intercalada tipo B tiene las mismas bombitas de esta célula intercalada tipo A, sino que están al revés. Mira, por si te das cuenta. Todos los hidrógenos que se secretan se van al intersticio y aquí los hidrógenos se iban a la luz tubular. El bicarbonato que se formaba en la célula, aquí en la célula intercalada tipo B se va a la luz tubular y aquí se va al plasma. ¿Ves? Entonces aquí se está perdiendo bicarbonato. ¿Ya? Entonces esto hace que disminuya pues, a nivel del plasma sanguíneo. Y es así como va a compensar un exceso de bases. Ahora, el otro proceso, vamos con el otro proceso. Ya hemos visto el proceso A, que es la reabsorción de bicarbonato. Ahora vamos con el proceso B, que es la acidificación de la orina. Entonces, a nivel del túbulo proximal, generalmente no se secreta muchos iones hidrógeno, ¿ya? Porque a nivel del túbulo proximal, la orina casi tiene el mismo pH que el plasma sanguíneo, porque es el filtrado. Pero como ustedes sabrán, el pH de la orina más o menos es 4.5, o sea, es ácido. Entonces, ¿dónde se acidifica la orina? Al nivel del túbulo colector, nivel de la parte final del túbulo distal con el túbulo colector, ¿ya? Porque esta célula, el túbulo colector, tiene gran capacidad o secretan grandes cantidades de iones hidrógeno, ¿ya? Entonces, estos iones hidrógeno, ¿se van a eliminar de forma libre? No. ¿Cómo se tienen que eliminar? Asociados a buffers, ¿ya? Asociados a buffers. ¿Y qué buffers están presentes en la orina? En lo que es en el líquido de los túbulos renales, estaba lo que te mencioné, fosfato y el ion amonio. Entonces aquí está el fosfato, ¿ves? Va a actuar ahora. El fosfato monohidratado de sodio lo tampona y se forma el fosfato dihidratado de sodio y es así como se elimina. ¿Ya? Aquí incluso también hay que mencionar aquí que esta célula, ¿no? También se está produciendo bicarbonato y este bicarbonato va al plasma. Entonces ves como que si hay un exceso de ácidos a nivel del túbulo colector, sus células también están aportando más bicarbonato al plasma para que compense un exceso de ácidos. Ahora, volvemos. Pero aquí hay un pequeño problemita, ¿no? No hay mucho fosfato a nivel de lo que es el líquido tubular. Más o menos entre 30 a 40 mil equivalentes de fosfato. No hay mucho. Entonces, como secreta gran cantidad, este fosfato no se abastece. ¿Quién interviene entonces ahí? El ion
amonio, ¿ya? El ion amonio. Entonces, el tercer proceso, ¿ya? Entonces, no te pierdas, aquí estamos, a nivel del túbulo colector, ¿ya? Ahí estaba el fosfato, ahora vamos a hablar del ion amonio, cómo compensa los iones hidrógeno que habían sobrado, ¿no? Ahora, ¿de dónde proviene este ion amonio? Proviene del metabolismo de la glutamina. A nivel del filtrado glomerular, a nivel del glomero se filtra también glutamina. Esta glutamina pasa a la célula tubular proximal, o sea, a nivel del túbulo proximal, pasa, se metaboliza en 2 moléculas de bicarbonato y 2 moléculas de ion amonio. Mira el bicarbonato donde se va, al intersticio, luego al plasma. Este ion amonio sale a la luz tubular mediante la bombita amonio-sodio y se combina con un ion cloro. Y así va pasando, 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 pasando. Y a nivel del extremo ascendente grueso del asa de Henle, todos esos iones amonio nuevamente entran a la célula y salen al intersticio en forma de ion amonio o también salen en forma de amoníaco, como estás viendo aquí en la flechita. Hacen como un cruce nada más. Cruzan hacia el otro lado, ¿no? Y ingresan ya pues a nivel del túbulo colector por la membrana vasolateral. Entonces ingresan, ¿no? Si ingresan en forma de amoníaco, pasan a la luz tubular. Si salen en forma de ion amonio, también pasan a la luz tubular. Entonces es así como llega el ion amonio para tamponar este ion hidrógeno y así eliminarlo vía renal, o sea, por la orina. Bueno, hasta ahí entonces ya es todos los mecanismos compensatorios, ¿no? A nivel de los buffers, pulmón y riñón. Ahora, algo muy importante que les va a ayudar más o menos en la clínica es conocer sobre el anión GAP, ¿ya? El anión GAP, o también llamado hiato aniónico, es la resta de los cationes menos los aniones, es decir, sodio menos cloro más bicarbonato, pero tienen que tener en cuenta también que esta es una fórmula matemática, ¿no? En el plasma no solamente existe sodio, cloro y bicarbonato, entonces, pero lo ponen como referencia porque pues, son las moléculas que tienen un poco más de concentración. Entonces está el sodio como principal catión, está el cloro, está el bicarbonato y también hay una pequeña cantidad de aniones no medidos, ¿ya? No medidos. Está, por ejemplo, fosfatos, sulfatos, ácidos orgánicos, proteínas. Entonces, como por ejemplo la albúmina, entonces son aniones no medidos porque tienen pequeñas cantidades de concentración. Entonces, así está formado más o menos. Pero el anión GAP solo mide catión menos anión, ¿no? Sodio menos cloro más bicarbonato. Ahora, este anión GAP es muy importante porque más o menos te va a dar o conocer o más o menos ver un parámetro acerca de lo que es la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica es donde se utiliza el anión GAP. Entonces existe acidosis metabólica con anión GAP elevado y acidosis metabólica con anión GAP normal. Entonces, por ejemplo, en una cetoacidosis diabética, entonces hay gran cantidad de ácidos pues, en la sangre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la acetona. Esas cetonas, entonces, están aumentando la cantidad de los aniones no medidos. Está aumentando la cantidad de los aniones no medidos. Y para compensar esta cantidad de ácidos, el bicarbonato está actuando, ¿no? Pero está disminuyendo, ¿no? Entonces no puede compensar. El bicarbonato se disminuye porque existe gran cantidad de cetonas en la cetoacidosis diabética. Entonces disminuye y aumenta y aumenta y aumenta lo que es esta cetona, haciendo que los aniones no medidos aumenten. Entonces es ahí cuando se dice que es una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Pero también puede haber un anión GAP normal, ¿ya? Un anión GAP normal. Entonces, esto por ejemplo en una diarrea, ¿ya? En una diarrea, ¿qué vas a perder? Vas a perder bicarbonato. Pero
va a haber un aumento de cloro. Ya, pierdes bicarbonato, pero va a haber un aumento de cloro. Pero ¿por qué el anión gap no se eleva? Porque normalmente toda la pérdida de bicarbonato más o menos compensa con un aumento de cloro. O sea, si se pierde una cantidad, por ejemplo, de 5, hay un aumento de 5 de cloro. Entonces, prácticamente entonces no ha variado nada, ¿no? Entonces, por eso que se dice que es una acidosis metabólica con anión gap normal. El valor normal de este anión gap es de 8 a 12 mil equivalentes por litro. Entonces no te olvides, ¿dónde utilizo anión gap? La acidosis metabólica. Ahí es donde utilizo el anión gap. Ya para finalizar entonces, vamos a ver un pequeño resumen, este cuadro de lo que es los trastornos del equilibrio ácido-base. Entonces le pides una prueba que generalmente se le hace al paciente cuando tiene un trastorno ácido-base, es el análisis de gases arteriales, ¿no? Se la haga. Entonces tienes el resultado y ves que hay un aumento de la concentración de hidrogeniones, es lo mismo decir que el pH está disminuido. O sea, el pH está disminuido. Entonces, ¿en qué estado está? Acidosis. No, está acidosis. Ves el resultado y quizás el bicarbonato está disminuido. ¿Ya? Está disminuido. Pero, ves la historia del paciente y el paciente, por ejemplo, no tiene problemas pulmonares, pero, por ejemplo, tuvo una pérdida de bicarbonato, que sería, por ejemplo, una diarrea. Ya perdió gran cantidad de bicarbonato. Entonces, ¿qué es? Metabólico, ¿cierto? Entonces es una acidosis metabólica. No hay problemas pulmonares, el pulmón está sano. Ahora, si la presión parcial del CO2 está aumentada, quizás por un problema pulmonar, entonces estás en una acidosis respiratoria. Ahora, lo contrario, si el pH está aumentado, estás en una alcalosis. ¿Ya? En una alcalosis, si ves que el bicarbonato está aumentado, entonces es un problema metabólico. Entonces es una alcalosis metabólica. Y si la presión del CO2 está disminuido, es una alcalosis respiratoria. Ahora, un pH normal no quiere decir que el paciente esté bien, ¿ya? Puede ser que el paciente tenga un trastorno mixto. Entonces, algunos parámetros que te pueden orientar a que el paciente tenga un trastorno es que el CO2, la presión del CO2 y el bicarbonato estén bajos. O la presión del CO2 y el bicarbonato estén aumentados, o que hay un aumento del hiato aniónico, o de lo que es la brecha aniónica, o anión gap, ¿no? Entonces, un pH normal no quiere decir que el paciente esté bien, ¿ya? Y bueno, chicos, eso sería toda la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Alejandro, ¿todo bien? Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ya, no hay pregunta. Entonces, bueno, agradecerles por... Creo que nadie tiene preguntas, Royler. Todo ha quedado claro. Una vez más, agradecerte tu buena disposición a ayudarnos en estas clases, ¿no? En estas ponencias de introducción. Y también, chicos, agradecer que se hayan podido conectar. Ha estado muy interesante el tema y muy bien explicado. Gracias, Royler, nuevamente. Contamos contigo de todas maneras para proyectos futuros. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos por estar presentes en la clase. Gracias, chicos. Hasta luego.